Carlos, ¿estás por ahí para presentar? Sí. Ok, permíteme dar la bienvenida a todos los que nos acompañan. Bienvenidos, gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Quiero agradecer la presencia de nuestro expositor del día de hoy, Carlos Zarata, socio de Rubio Leguía Norman del área corporativa, y Wilfredo Cáceres, asociado senior de Rubio Leguía Norman del área corporativa también. Ellos nos hablarán sobre la nueva Ley de Control Previo de Concentraciones Empresariales. Asimismo, como es costumbre, agradecer a nuestros socios Platinum, Southern Copper Corporation, a nuestros Golden Maple, Confipetrol, Cumbra Ingeniería y Construcción, La Positiva, Pricewaterhouse, SNC Lavalin y Sodexo. Recordarles que podrán realizar preguntas a lo largo del bloque de exposición de ambos presentadores y comentarles también una breve reseña sobre cada uno de ellos. Carlos Zarata se especializa en financiamiento de proyectos, mercado de capitales, financiamientos corporativos, operaciones de fusiones y adquisiciones, así como otras operaciones corporativas, abarcando especialmente los sectores retail, energía, hidrocarburos, minero e infraestructura, tanto en el mercado local como internacional. Su trayectoria profesional ha sido destacada por las más prestigiosas publicaciones internacionales especializadas como Chambers & Partners, Legal 500, IFLR y Leaders League. Carlos es Master in Law, Corporate Law por New York University, Máster en Finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad ESAN y es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Wilfredo Cáceres. Wilfredo se especializa en fusiones y adquisiciones, private equity y venture capital, financiamiento de proyectos y financiamientos corporativos. Se ha titulado como solicitor inglés ante los Senior Courts de Inglaterra y Gales, habilitado así para brindar asesoría legal bajo las leyes peruanas e inglesas. Además, ha brindado asesoría legal en operaciones internacionales y nacionales de financiamiento en distintos sectores económicos, incluyendo agricultura, infraestructura y transporte, pesca, minería, entre otros. Wilfredo es máster en International Financial Law por King's College London, máster en asesoría jurídica de empresas por IE Law School y es licenciado en Derecho por la Universidad de Lima. Muchísimas gracias, bienvenidos, tremendos currículums de ambos, felicitaciones. Les doy la palabra para poder empezar esta conferencia. Gracias, Carla. Gracias a la Cámara. Un gusto estar con ustedes y gracias también a todos los que nos están escuchando por acá y por las otras plataformas que entiendo se están empleando. Correcto. Queríamos tocar esta norma que la verdad ha sido muy sonada. Va a significar para quienes practicamos en esta área un cambio de la forma en la que hemos venido haciendo las cosas. Y además ha generado muchísima discusión. Hay quienes están muy en contra de la existencia de un control previo de concentraciones y hay quienes, como yo, estamos a favor. Pero estoy a favor con una norma que funcione, ¿no? Creo que como está la norma actualmente va a generar muchos problemas, ya los vamos a conversar más adelante, y un poco de lo que queríamos hablar hoy día con ustedes era de las principales características de la norma y dónde es que estamos encontrando algunos huecos, algunos espacios de mejora. Como saben, ya ha habido concentración o ha venido existiendo control de concentraciones en el sector eléctrico e Indecopi ha hecho un muy buen trabajo siempre. Es un trabajo muy técnico, muy profesional y dentro de todo rápido, como podría pedírsele a una entidad del Estado. O sea, a pesar de ser una entidad del Estado que ya uno piensa que son lentas per se, Indecopi ha sido bastante rápido, ¿no? Y un análisis muy minucioso siempre. Entonces, esperamos que el desarrollo de la norma permita aclarar algunos de estos puntos que creemos deben mejorarse. La norma todavía no entra en vigencia, como va a explicar Wilfredo pronto. Así que nada, los dejo con Wilfredo para poder ir avanzando. Gracias, Carlos. Bueno, buenos días con todos. Muchas gracias a la Cámara por la invitación. Bueno, como señaló Carlos, vamos a hablar sobre esta ley, que es la ley
control previo de concentraciones empresariales, que ya por bastantes tiempo, podemos decir hace unos 10 años, ya venía discutiéndose aplicar o introducir una ley no solamente para el sector eléctrico, como estaba vigente en su momento, está vigente hasta hoy, perdón, sino que para todos los ámbitos de cualquier industria económica en el Perú. Esto al final se materializó más o menos en el 2019 con el Congreso anterior, pero el cierre del Congreso lo que ocasionó fue que se apruebe mediante un decreto de urgencia, y luego el año pasado ya se aprobó, este Congreso lo ha aprobado como una ley que entró, que se aprobó en enero de este año, ¿no? Se publicó finales del año pasado, se aprobó a finales del año pasado, se publicó comienzos de este año, el 7 de enero, si no me equivoco, y entre febrero y marzo empezaron a salir los reglamentos de Indecopi para que se para que ya empiece a tomar forma. Sin embargo, todavía no se emite un último reglamento, que es una modificación al reglamento de funciones de Indecopi, que estamos esperando que salga en cualquier momento, y una vez que se publique este reglamento, en 15 días entra en vigencia esta ley. Entonces estamos esperando que sea, en todo caso, durante este primer semestre, que ya vaya a entrar en vigencia esta ley y se aplique para todas las industrias. Bueno, entonces esta ley tiene como finalidad promover la competencia efectiva y la eficiencia económica de los mercados, y se va a aplicar para cualquier acto de concentración, ya lo vamos a explicar en un rato, que tenga efectos en Perú y supere los umbrales que están previstos en la ley. Cuando acá hablamos, son todos los efectos directos y indirectos, es decir, también aplican para transacciones que vayan a realizarse de repente fuera de Perú, pero tienen un impacto indirecto en Perú. Esos también aplican para la evaluación de Indecopi por medio de esta ley. Lo que hay que tener en cuenta es que esta ley es únicamente un análisis técnico en el sentido de la libre competencia. No va a entrar otro criterio político, jurídico, o no debería entrar ningún otro criterio que no sea estrictamente técnico desde la perspectiva de la libre competencia. Como decíamos, esta ley todavía va a entrar en vigencia, esperemos, todavía no hay una fecha, a diferencia de otras leyes, esta no tiene una fecha definitiva, una fecha fija de entrar en vigencia. Estamos esperando que salga que se apruebe este reglamento, y luego en unos 15 días se estaría aprobando la ley. Pero una vez que entre en vigencia, lo que hay que entender acá es que todas las transacciones que al día de hoy se hayan firmado y cerrado nos referimos a, por ejemplo, en una compraventa de acciones, que se hayan transferido las acciones al comprador. Eso es un cierre, eso ya es un cierre de una transacción. Una vez que ocurra eso, y eso ocurra antes de que entre en vigencia la ley, esta ley no va a ser aplicable para esas transacciones. ¿Cuándo sí va a aplicar? ¿Qué pasa si yo he firmado un contrato, imaginemos, en febrero de este año, y supongamos que la ley entre en vigencia en mayo, y el cierre ocurre en junio? Para esa transacción sí se va a aplicar la ley, porque el cierre todavía no ha ocurrido. Ha ocurrido después de la entrada en vigencia de la ley. Igual, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo firmo y cierro, pero se acuerdan de repente hacer actos y la concentración ocurre, imaginemos, en un año y medio después de que entre en vigencia la ley? También va a aplicar, porque es cuando ocurre el acto de concentración. Es decir, cuando imaginemos que en una transacción se hacen distintas inversiones, y estas inversiones en agosto del próximo año, ya ahí el comprador obtiene el 50%, el inversionista obtiene el 50% más y obtiene el control de la empresa. En ese caso sí, también aplicaría la ley, por más que yo haya firmado el contrato antes de la entrada en vigencia de la ley. Perdóname, Wilfredo, un segundito. Y justamente esta situación de la norma que no entra en vigencia aún ha hecho que muchos procesos de compra se apuren en los últimos meses, particularmente, digamos, desde enero. Muchos procesos se han apurado, han empezado a correr, porque si no hubiesen estado dentro del umbral y tenías que pasar por el filtro Indecopi.
El problema ahora ha sido la coyuntura política, que ha hecho que muchos procesos que se estaban apurando se demoren para ver cómo va a decantar la situación del país, ¿no? Perdón, Wilfredo, sí. Bueno, algunas definiciones importantes para ya entrar un poco más allá al tema central, para que más o menos entiendan ciertas estas definiciones. Cuando nos referimos a un agente económico, son todas las personas que están involucradas y se le aplica esta ley dentro de la transacción, que pueden ser personas naturales, personas jurídicas, ya sea de derecho privado, derecho público, y se está incluyendo también a los fondos de inversión nacionales y extranjeros. Entonces, cuando la norma se refiere a agente económico, es para que se le aplica esta ley en caso de que realicen una transacción. Igual con grupo económico, hay dos: que una persona tenga el control de la empresa, que vamos a explicar en un rato qué significa control, o que hayan varias personas naturales, por ejemplo, una familia, que tenga el control de una empresa. Eso también, o de un grupo económico, o de varias empresas. Entonces, eso es la definición de grupo económico en la ley. Y en el caso de los activos, se va a incluir a todos los activos tangibles e intangibles. Tangibles, bienes muebles o inmuebles; intangibles, por ejemplo, derechos de propiedad intelectual, licencias, patentes, etc. Eso también está incluido en la definición de activos, y también se va a aplicar la ley en caso de una transacción sobre esos activos. La comisión nos vamos a referir, cuando nos referimos a comisión, es la Comisión de Defensa de la Libre Competencia de Indecopi, y la Secretaría Técnica es la Secretaría Técnica de la comisión. El mercado relevante. Esta ley se va a aplicar cuando tenga un impacto en el mercado relevante, así lo establece la ley. ¿Qué es el mercado relevante? Se define en dos categorías. Uno, el mercado del producto, ¿no? Acá se va a analizar, ya eso se analiza desde un punto de vista más económico, si existe, cuál es el bien o servicio que es materia de la conducta investigada, y cuáles son los posibles sustitutos desde el punto de vista del consumidor. Cuando tenemos consumidor, no significa necesariamente consumidor final, sino también puede ser consumidor intermediario. Y acá también no se analiza, por ejemplo, las preferencias de los clientes y los consumidores, las características, usos y las tecnologías y el tiempo requerido para tener una sustitución a estos productos. En el caso del mercado geográfico, se va a tener también en cuenta dónde geográficamente está ubicado este mercado, que podría ser a nivel Perú, pero también podría ser a nivel de repente regional, provincial, etc. Teniendo en cuenta los costos de transporte y las barreras del comercio. Entonces, todo este análisis lo va a realizar Indecopi para tener en cuenta cuál es el mercado que esta transacción o una transacción podría afectar. El significado de control. Carlos, ¿tú quieres continuar con esto? Perdón. Sí. Aquí es donde empezamos, creo, con algunas áreas grises, ¿no? Y la primera, o mejor dicho, y esta sería la definición de control que da la ley. ¿Qué es lo que dice la norma? Es la posibilidad de ejercer influencia decisiva y continua sobre un agente económico, ¿ya? Pero ¿cómo? ¿No? Y te dice que a través de derecho de propiedad, o sea, ser titular de unas acciones, o a través de una cesión en uso, por ejemplo, de derechos políticos o de activos de una compañía, o a través de otro tipo de contratos, ¿no? Pero de forma tal que estos contratos te permitan tener un poder tal que determines directa o indirectamente la estrategia competitiva de la empresa. ¿Pero qué significa eso? No hay un parámetro objetivo que te determine cuándo tienes control. Pongámonos a pensar en, por ejemplo, un acuerdo de accionistas, en el que una empresa tiene 70% y la otra tiene 30%, pero tienen un acuerdo. Tienen un acuerdo para que para determinados asuntos se necesite su voto. O se modifique el estatuto, y si el estatuto establece supermayorías para modificar el estatuto, para aprobar presupuestos, para aprobar estados financieros, para
definir el plan estratégico de la empresa, ya que estamos hablando aquí de estrategia competitiva. En ese caso, ese de 30% desea vender su participación, ¿tiene que pasar por Indecopi? La respuesta debería ser no. Pero dudo que algún abogado esté en capacidad de dar una opinión legal y firmar una opinión legal y asumir responsabilidad por esa, es decir, efectivamente no. Porque lo cierto es que con ese 30% se tiene un peso determinante en la determinación de la estrategia competitiva de la empresa. Entonces, al no tener un parámetro objetivo, lo que va a hacer cualquier agente económico que desee pasar a controlar una empresa en el Perú es pasar por Indecopi. Y la consecuencia de tener que pasar por Indecopi cuando no necesariamente se tiene que hacerlo es sobrecargar el trabajo de Indecopi. Y al sobrecargar el trabajo de Indecopi, estos procesos van a ser interminables y van a terminar pasándose algunos procesos que sí debieron ser aprobados o que debieron ser aprobados con condiciones para revisar otros que tal vez no tenían que haber pasado por ahí. Entonces, creemos que la jurisprudencia que vaya emitiendo Indecopi debe aclarar este concepto. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del sector eléctrico, ¿no? Indecopi ha considerado que el cambio de control debe ser duradero, no solo permanente, ¿no? Tiene que ser algo que tenga vocación de duración en el tiempo, ¿ya? Que no sea algo eventual, ¿ya? Porque de lo contrario sí podemos estar, oye, eso es un pacto accionista, está destinado a determinados acuerdos nada más, o sea, es algo que tenga vocación de permanencia, ¿ya? Pero creemos que eso no es suficiente. El sector eléctrico finalmente es un sector mucho más reducido, mucho más acotado, donde creemos que puede determinarse realmente el control de una manera más clara. Acá estamos hablando de todas las industrias, no es de industrias no reguladas, además. Entonces, ojalá que este concepto pueda ser aclarado jurisprudencialmente pronto, ¿no? Siguiente. Y aquí sigue su bufre. Entonces, para iniciar este procedimiento se tienen que cumplir dos requisitos. El acto de concentración en sí y que se superen los umbrales. En principio, se cumplen estos dos requisitos, se inicia el procedimiento en Indecopi. Entonces, ¿qué es un acto de concentración? El acto de concentración es cualquier acto que, como señaló Carlos, ocasione un cambio de control en una compañía o en un activo. Y en eso se realiza, por ejemplo, por medio de la compra de acciones o cualquier otro derecho, una fusión o puede ser también una reorganización societaria, la constitución de una NUCO, específicamente para desarrollar un nuevo negocio, con otro, imaginemos que dos empresas competidoras constituyan una nueva empresa para un nuevo negocio, o por medio de un joint venture también. Y la compra de activos. Y lo que señala, lo señala la ley es que si tú si se realizan actos de manera simultánea entre las mismas partes durante 2 años, en ese caso se va a considerar como uno, porque lo que están diciendo es, las partes para no superar los umbrales han hecho pequeñas transacciones hasta que han llegado a tomar control. Entonces, si eso se realiza durante los 2 años, se va a tomar en cuenta como si fuera una sola transacción. ¿Qué no se considera o no se considera como un acto de concentración empresarial? El crecimiento al interior de un grupo económico. Y también cuando entra o ingresa un inversionista, imaginemos que adquiere un 5%, no adquiere el control y no participaba antes en el mercado peruano. Cuando este crecimiento corporativo no produzca efectos en Perú, imaginemos que la empresa decida instalarse en otro país, no se va a tomar en cuenta para esta ley. El control temporal
por un mandato de ley, ¿no? Por ejemplo, en este caso sería las juntas acreedores cuando se inicia un procedimiento concursal, un proceso concursal. En este caso, los acreedores toman el control, pero es por un mandato de la ley. Tampoco no tendrían que por qué pasar por Indecopi. Y la otra es el caso de los underwriters, por ejemplo, que adquieren acciones, son entidades financieras que adquieren acciones para luego revenderlas. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, ¿no? Justo ahora estamos viendo una transacción en donde estamos vendiendo una línea de negocio y entonces lo que hemos hecho es una escisión y luego de la escisión se vende una de las empresas que se cite. En este caso no entraría, por ejemplo, la escisión no se contaría dentro de esta ley. ¿Por qué? Porque la escisión se está haciendo internamente dentro del grupo. Lo que se va a tomar en cuenta es, en caso superen los umbrales, se tomaría en cuenta, por ejemplo, la venta ya de las acciones. Entonces, esto también hay que tener en cuenta que lo que realice internamente una empresa, un grupo económico, así sean fusiones, escisiones, transferencia de acciones, intergrupos, no entraría, no se tendría que revisar vía Indecopi. Bueno, sobre el caso de la transferencia de acciones y la adquisición de activos, los casos típicos son, por ejemplo, la compraventa de acciones, el aumento o reducción de capital, la compra de un activo. También se está considerando a las empresas del Estado, ¿no? Y se va a tomar en cuenta desde su centro independiente de toma de decisiones, que por ejemplo es el FONAFE, pero podríamos decir que también hay otras consultas, ¿no? Que también, Carlos también lo mencionó también antes. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay una cesión de derechos políticos o cuando se transfieren acciones a un fideicomiso o cuando se ceden ciertos derechos a otra persona? Podría haber ahí también podría generarse un cambio de control, no necesariamente viene de una compraventa, ¿no? Igual, por ejemplo, los derechos de voto o veto en los convenios de accionistas, ciertas obligaciones que se imponen en ciertos contratos civiles, comerciales, financieros, ¿no? Estas obligaciones de hacer o no hacer, también podría, dentro de la discreción de Indecopi o el criterio de Indecopi, se podría considerar que podría haber un cambio de control por medio de los contratos. Y también, por último, también el control fáctico, ¿no? No necesariamente tenemos un contrato, pero en la práctica parece que ya ha habido un cambio de control. Entonces, Indecopi también podría considerar eso que se tendría que evaluar. Otro caso que sonó bastante mientras se aprobaba la norma, mientras se discutía el reglamento, es el de las APPs. No había una exclusión expresa para las APPs. Y lamentablemente nuestros legisladores y reguladores han llegado a este híbrido, ¿no? En el que se dice, ¿no?, que cuando el organismo promotor de la inversión privada, siempre inversión, o algún órgano, un ministerio, lo que fuera, identifique que la competencia tiene un rol en el diseño contractual regulatorio y el proyecto puede generar riesgos sobre la competencia, le pide un informe a la comisión sobre los efectos que puede generar este acto de concentración. Y la comisión va a emitir una opinión en 30 días hábiles. Si es que no lo hace, se asume que no hay un riesgo a la competencia. Pero la pregunta viene de, a ver, toda APP, perdón un segundito, toda APP por naturaleza es un monopolio. Entonces, que un desarrollador, y además tenemos un mercado de desarrolladores de proyectos que es reducido, ¿no? O sea, tenemos distintos grupos empresariales que han participado o participan activamente de APPs en el país, y no es que se tenga un universo enorme para invertir en carreteras, en plantas de tratamiento de agua o puertos. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo no habría
una afectación a la competencia. Si es que alguien tiene la red vial número 5 y quiere comprar la red vial número 6, ¿no va a poder? ¿Por qué no podría? Finalmente, se olvida el regulador que el contrato de concesión en sí mismo tiene mecanismos para determinación de precios, tiene mecanismos para evitar abusos. Lo que tiene que hacer es usárselo, tiene que usarse los mecanismos de esos contratos. No es hacer pasar por Indecopi cada vez que se vaya a producir un acto de concentración. Porque es lo que va a terminar pasando. Yo dudo que algún funcionario en su evaluación, sobre todo, nuevamente, teniendo monopolios naturales, vaya a decir, no, acá no hay un tema de competencia en esta APP, así que no voy a Indecopi. Como están las cosas, cualquier funcionario va a decidir ir a Indecopi de todas maneras. Y difícilmente Indecopi va a opinar que no hay una afectación a la competencia. Nuevamente, es un monopolio natural, ¿no? Entonces, creo que se debió excluir a las APPs de esta regulación. Para eso, además, las APPs o todas las concesiones tienen un sector regulatorio. Tienes a Ocitran, tienes a Ocinermin, tienes a los ministerios. Entonces, ya se tiene un sector que conoce la situación de cada una de estas concesiones. Por lo tanto, ellos han sido los que han debido opinar si es que corresponde o no corresponde, y si es que el contrato de repente no genera la suficiente fortaleza como para proteger de eventuales abusos a los usuarios, ¿no? Obviamente la ley no se va a aplicar a los proyectos que ya están por ser adjudicados, que están en etapa de estructuración o transacción y que sean adjudicados hasta fines de este año. La verdad, seguramente van a ser muy pocos los que van a ser adjudicados hasta fin de año. Y tratándose de proyectos por iniciativa privada, tiene que ser proyectos que se encuentren en etapa posterior a la opinión de relevancia del sector. A todos los demás sí se les va a aplicar la ley. Y además tampoco se hace una idea uno de cuándo se aplica la ley. Si se presenta un proyecto de APP para ser adjudicado, imagínense, por una empresa que ya tiene carreteras, ¿es un paso previo? ¿Es un paso posterior? ¿Qué pasa si Indecopi dice no? Para poder tomar esta carretera vas a tener que vender la otra. Es la verdad, un escenario que complica más las cosas y que pudo haberse solucionado sin necesidad de esta incertidumbre. Siguiente, por favor. Wilfredo. Bueno, y el otro requisito son los umbrales, ¿no? Se tienen que cumplir estos dos umbrales para también acudir a Indecopi. ¿Estos umbrales cuáles son? Uno es en que todas las empresas que están involucradas en la transacción, sus ventas o ingresos brutos anuales o el valor de sus activos, son dos valorizaciones completamente distintas, del año fiscal, ejercicio fiscal anterior a la transacción, sea igual o superior a 118.000 UITs, que más o menos son 140.9 millones de dólares. Y el otro requisito es que al menos 2 empresas, de manera individual, sus ventas o ingresos brutos anuales o el valor contable de sus activos en Perú, en el ejercicio fiscal anterior, sea 18.000 UITs, más o menos 21.4 millones de dólares cada uno, ¿no? Y lo que se tiene que tener en cuenta es que se mide de forma alternativa, o se mide ventas o se mide activos, pero si se cumple el de ventas, por ejemplo, y no el de activos, se va a Indecopi, ¿no? Se tiene que cumplir al menos uno, pero se mide de manera distinta. ¿Qué otros aspectos importantes? Esto es un proyecto, no está en la ley ni en el reglamento, sino que es obtenido de un proyecto de lineamientos que ha emitido Indecopi hace unas semanas. Y entonces, más o menos, aunque creo que todavía no es oficial, sí ya más o menos tenemos una idea del criterio que va a aplicar Indecopi. Le vamos a compartir algunas ideas. Uno es que las ventas tienen que ser del giro habitual del negocio, no se va a tomar en cuenta ingresos extraordinarios del año fiscal anterior en esa medición, no se va a tomar en cuenta si la empresa ha sido un intermediario
para la retención o son ingresos que han sido generados por ventas dentro del mismo grupo económico. Y también todo el concepto de monto bruto, los montos brutos se va a tomar en cuenta según las normas tributarias en Perú. En el caso de los activos, acá se va a tomar en cuenta el valor contable de los activos en el momento... Uy, perdón. En el momento... el valor de los activos según los estados financieros auditados. En el caso de aquellos activos intangibles para, no sé, por ejemplo, para los agentes económicos extranjeros, que no tienen presencia en Perú, pero tienen, por ejemplo, activos tangibles ubicados en Perú, se va a tomar en cuenta esos activos para la medición de umbrales. Entonces, no necesariamente vamos a ver que para los inversionistas extranjeros no necesariamente se aplica esta norma, pero si tienen, por ejemplo, activos en el Perú, sí podría llegar a aplicarse si se cumplen los umbrales. Igual, por ejemplo, si tienen algunos activos intangibles como contrato de licencia, franquicias, o tienen activos intangibles inscritos en Perú, como por ejemplo marcas registradas en Indecopi, esos son activos peruanos de una empresa extranjera por más que no tenga domicilio. Bueno, también unas reglas, principalmente se presentan los estados financieros auditados. Hay ciertas excepciones, obviamente, si la transacción ocurre en los primeros meses del año, cuando todavía no hay estados financieros auditados, no necesariamente no se va a tener que presentar, pero bueno, sujeto a una regularización posterior. Y, y no van a estar obligados los agentes económicos que no están obligados a presentar estados financieros auditados, ¿no? Otras reglas, les voy a compartir esta presentación, pero les voy a pasar muy rápidamente. La regla general en el caso de servicios es el lugar en donde se realiza el servicio o el lugar de facturación del cliente. Esas son las reglas generales, especialmente cuando son ventas realizadas vía internet, ¿no? Ahí se va a tomar en cuenta dónde ocurrió la facturación o dónde está ubicado el cliente final para tomar en cuenta dónde se realizó el servicio, el lugar del servicio para medir el umbral. Bueno, en el caso de, por ejemplo, las entidades financieras, las empresas de seguro y reaseguro y los fondos de inversión, también hay ciertas reglas que se toman en cuenta para medir los umbrales, ¿no? Se va a tomar en cuenta todos los ingresos, por ejemplo, en el caso de los bancos, los intereses, los rendimientos, las comisiones que se obtienen estas entidades, igual para los seguros y los fondos y los fondos de inversión. En el caso del valor de los activos, se aplican las mismas reglas, el valor contable de activos que ellos tuvieron. En caso que superen los umbrales, se pasa a Indecopi. Entonces, ¿cómo se calculan los umbrales? ¿No? Vamos aquí con un ejemplo. En el caso de la venta de acciones, por ejemplo, ¿no? Tenemos a la empresa A, que dentro de su grupo económico también está C, y el accionista unidos. En este caso, imaginemos que sus ventas en la Unión Europea de este grupo sean 400.000 UITs, en Estados Unidos 300.000 UITs, y en Perú A venda 70 UITs y la compañía C venda 30 UITs, ¿no? Más o menos. En este caso, solamente se va a contabilizar las ventas de A y C, no sus ventas en el exterior. Y el valor del contable de los activos, también se va a contar los activos de A y de C, que imaginemos que son 80.000 UITs. En el caso de la otra empresa de B, que se va a comprar, como se va a comprar B, no se toma en cuenta las empresas, las ventas de los accionistas 3 y 4 o todas las empresas que estén arriba de esas de B. Sino se va a tomar en cuenta solamente las subsidiarias, de B para abajo. En este caso sería D, donde tiene el 70%. Entonces lo explicamos acá. En el caso de las ventas, hemos visto que hay umbrales conjuntos, umbrales individuales, y en ambos casos se superan los umbrales establecidos en la ley. En el caso de los activos, estamos viendo
de que no se supera los umbrales porque B y D no tiene de manera individual las 18.000 UITs. Pero como se cumplió el de ventas, sí se debe iniciar el procedimiento de Indecopi. Entonces, más o menos para que tengan una idea, esta es la manera en cómo se miden los umbrales, se tienen los umbrales, y se define en principio si se va o no se va a Indecopi. Igual en el caso de joint ventures o subfusiones, por ejemplo, se toma en cuenta todo, las ventas de activos, tanto de un grupo como del otro grupo. En este caso, por ejemplo, en el caso de D, no se tomaría en cuenta esa empresa porque el accionista 4, como pueden ver, tiene el 10%, entonces no califica dentro de su grupo económico. Solamente se califican todas las empresas que están dentro del grupo económico, donde en el caso de subsidiarias, por ejemplo, tengan más del 50% o el control. Y en el caso de los activos, se va solamente a tomar en cuenta el valor de las ventas que produce el activo o el valor contable del activo. No se va, si por ejemplo B le vende un activo a A, no se va a tomar en cuenta todas las ventas de B ni de su grupo económico, sino solamente el activo que se está vendiendo. En A, que es el comprador, sí se va a tomar en cuenta todas las ventas y los criterios de venta y activos contables para medir si se supera o no se supera el umbral. Y bueno, y en el caso de operaciones sucesivas, que es lo que hablamos hace un rato, en este caso, si se realizan varias operaciones, la última operación en donde se toma control, se va a tomar el cálculo de los umbrales sobre esa última operación. En el caso del procedimiento, estamos acá, vemos que inicia el procedimiento, se presenta una solicitud a Indecopi y la comisión tiene aproximadamente unos, 10 días para evaluarlo y 30 días hábiles desde la emisión de trámite de la solicitud para determinar si existe o no existen casos en que podría haber algún tipo de que podría haber algún efecto anticompetitivo por el cual se pasaría a otra fase, a una segunda fase. No se está desaprobando ni rechazando en ese momento la operación, sino se pasa a una segunda fase donde se va a evaluar si se debe o no se debe aprobar o no aprobar la transacción. Esta segunda fase, que es un poco, se evalúa más a detalle, no debe ser 90 días con una prórroga de 30 días adicionales. Entonces, lo que estamos viendo es que más o menos es un procedimiento que podría durar 6 meses, tal vez, en que la comisión tome en aprobar o no, o aprobar con condiciones la transacción. Se puede apelar al Tribunal de Indecopi, y bueno, luego el Tribunal de Indecopi se puede hacer una demanda al Poder Judicial por un proceso contencioso administrativo. Antes de eso, ¿se puede hacer una consulta a la Secretaría Técnica? Sí, lo que pasa es que esa consulta es no vinculante. Entonces, en caso tuvieran, hagan esa consulta, no necesariamente podrían, como no es vinculante, no necesariamente significa que no posteriormente deberían realizar este procedimiento. El procedimiento simplificado. Esto se ha realizado para dos casos. Uno es cuando un agente entra por primera vez a un mercado del mismo producto, es primera vez que va a invertir y supera los umbrales, ¿no? En el otro es cuando una persona tiene el control conjunto de la empresa, que significa que hayan, por ejemplo, 2 personas que conjuntamente tienen el control y una de ellas le vende a la otra su participación y ahora una persona nomás tiene el control exclusivo. En esos 2 casos es un procedimiento simplificado que debería tomar mucho menos tiempo
en aprobarse por Indecopi. De la SBS y la SMB, se ha establecido un procedimiento en el caso, por ejemplo, cuando sea una transacción donde están relacionados empresas que están reguladas por la SBS, se tiene que obtener la autorización tanto de la SBS como de Indecopi. Pero las empresas del sistema financiero que captan recursos de público, las empresas de seguro, y la transacción se realiza porque ahí se presentan ciertos riesgos relevantes, inminentes, que puedan comprometer la solidez y estabilidad de las empresas o del sistema financiero, en ese caso solamente se requiere la aprobación de la SBS, no de Indecopi. Esto puede, imaginemos, la SBS puede al momento de evaluar decir no, se tiene que ir a Indecopi, o también en el transcurso de la evaluación, la SBS también puede en la mitad decir no, solamente la tengo que realizar yo porque podría comprometer la estabilidad financiera del mercado. Y decirle a Indecopi que ellos solamente tienen la potestad de autorizar o no la transacción. En el caso de también las empresas están reguladas por la SMB, en este caso también, por ejemplo, que son las empresas que tienen autorizaciones de funcionamiento, en este caso también se requiere la aprobación de la SMB e Indecopi. Para este caso no hay una excepción desde donde solamente la SMB podría evaluar. Esto sí, la SBS sí pudo obtener esta excepción. Otro punto es el procedimiento de oficio y el procedimiento voluntario. ¿Qué tal? Sí, volviendo un poquito al anterior que comentaba Wilfredo, o sea, efectivamente, al final, las empresas que están supervisadas por la SMB, las empresas reguladas, ¿no? Llámese sociedades agentes de bolsa, sociedades administradoras de fondos, ellas en verdad no suponen un riesgo para el mercado financiero, ¿no? En cambio, en el caso de entidades que captan ahorros, que captan depósitos, o empresas de seguro, sí se necesita muchas veces una decisión muy rápida de la SBS para que alguien entre a comprarlas. Por lo tanto, se ha privilegiado en esos casos el ahorro público y la solidez del sistema financiero a un eventual problema con la competencia. Entonces ha dicho, no, ¿sabes qué? Para esos casos necesitamos pasar rápido, necesitamos que se venda rápido esa empresa, que salga, ¿no? Y no pasar por Indecopi. Eso no ocurre realmente con las empresas que están supervisadas por la SMB, ¿no? Siguiente, ahora sí, Gustavo, por favor. Bueno, el procedimiento de oficio y el procedimiento voluntario, y es probablemente el punto que más polvo ha levantado y más críticas ha generado respecto a esta norma, ¿no? Este famoso procedimiento de oficio. ¿Qué es lo que se dice? Que la Secretaría Técnica va a poder iniciar de oficio un procedimiento de control previo cuando, a pesar de no cumplir con los umbrales, ¿ya? La operación de concentración se produce de manera horizontal, es decir, un competidor comprando a otro, en un mercado que ya está concentrado, ¿no? Ok. Aquí tienes que pasar Indecopi, o tiene la primera potestad de Indecopi para hacerlo de oficio. Ok. La segunda es cuando se producen operaciones de concentración empresarial que incluyen la adquisición, miren lo que dice la norma, que incluye la adquisición de un agente económico con una pequeña participación en el mercado. O sea, no es relevante para efectos de competencia, pero tiene potencial de crecimiento, o de un agente económico innovador que recientemente haya ingresado al mercado. Es decir, alguien le pregunta a un empresario si su empresa tiene potencial de crecimiento o no, yo no creo, o deben ser muy pocos los que dicen, no, ¿sabes qué? Mi empresa no va a seguir creciendo, ¿no? Y aquellos que están empezando,
creería que la mayoría son innovadores y dicen ser innovadores, además. Entonces, aquí estamos abarcando casi todo. O sea, el nivel de incertidumbre que genera un numeral como este es impresionante, pero se pone peor. Las operaciones de control empresarial horizontal en las que el adquirente o grupo económico ha realizado anteriormente operaciones de concentración empresarial que involucraron la adquisición de un competidor. O sea, alguien que básicamente está comprando su mercado, ¿no? O sea, de eso se trata la concentración, ¿no? Y ya el último, lo que dice es, otras operaciones de concentración empresarial que tengan la potencialidad de generar posibles efectos restrictivos significativos en la competencia. Ya esto es un nivel de incertidumbre muy grande, ¿no? Y lo peor es que se establece un plazo muy largo de 12 meses para que Indecopi pueda revisar esas transacciones. Entonces, durante 12 meses, el comprador y el vendedor, bueno, el vendedor ya puede estar en su casa, se ha llevado su plata y no, pero el comprador tiene una incertidumbre muy grande, ¿no? No sabe qué va a pasar, no se sabe si es que finalmente Indecopi va a revisar o no va a revisar, porque además lo que va a ocurrir acá es que muchos competidores van a levantar el teléfono y van a llamar a Indecopi. Miren lo que ha pasado con mi competidor, lo ha comprado tal, ojo, esto debió pasar por ustedes. Y que de repente no tiene que pasar. Es lo que va a pasar. Pero eso eso va a ocurrir. ¿Ok? Y genera, obviamente, incertidumbre. Nosotros actualmente estamos en una transacción relativamente grande en la que, según los cálculos que hemos hecho, no tenemos que pasar por Indecopi, ¿no? Entonces estamos tranquilos en ese aspecto. Pero definitivamente la discusión, nosotros estamos por el lado del comprador, definitivamente la discusión ha sido, bueno, ¿y qué pasa si que de acá a fin de año, mejor dicho, nosotros cerramos la transacción, que esperamos estar cerrándola en junio, cuando ya entró en vigencia la norma? ¿Qué pasa si entre junio y diciembre, Indecopi, bueno, entre junio y junio del 2022, Indecopi dice, no, ustedes debieron pasar por acá? Ya el vendedor vendió, ya usó su plata, con lo cual difícilmente nos va a poder devolver la plata si es que Indecopi dice hay que deshacer esto. Nuestro cliente ha hecho inversiones, entonces si es que el vendedor llega a devolver la plata, tiene que devolver la plata más las inversiones que ya se hicieron, más los gastos en los que ya se incurrió, más los aumentos de capital que se puedan haber realizado. No es simplemente, bueno, deshagamos la operación. O sea, hay una serie de consecuencias que tienen que tomarse en cuenta. Porque incluso el vendedor puede decir, perfecto, yo te devuelvo la plata, pero ojo, tengo que yo nuevamente revisar la empresa porque yo no sé qué cosas he hecho durante todo este año. De repente la empresa ya no vale lo mismo, yo no te voy a pagar lo mismo. Entonces, genera tal incertidumbre que esto tiene que ser eliminado. Ciertamente, si es que se cruza el umbral y no se ha seguido el procedimiento adecuado, hay que sancionar y eventualmente revertir operaciones, pero es porque no pasaste el umbral, ¿no? Ya Wilfredo hablará en breve cuál es la sanción por no cumplir la norma, pero esto no te establece un parámetro objetivo, no le permite a un agente inversionista que está decidiendo crecer o que está decidiendo entrar al país, tomar una decisión clara, sin riesgo regulatorio, ¿no? Finalmente, el inversionista decide asumir un riesgo comercial, un riesgo de negocio, pero a eso le tenemos que sumar un riesgo regulatorio, porque no se sabe cuándo es que Indecopi, y si es que Indecopi va a entrar a revisar tu operación, es gravísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, nuestro cliente ha decidido asumir ese riesgo, pero va a haber otros clientes que no. Y va a haber otros clientes que van a decir, no, ¿sabes qué? Vayamos a este procedimiento voluntario. Y el procedimiento voluntario, ¿ya?
como su nombre lo dice, es voluntario, uno se decide acogerse a Indecopi, ¿ya? Y lo que va a terminar pasando es que sobrecargas el trabajo de Indecopi, como decía al principio. Van a terminar entrando al escritorio de un funcionario público operaciones que nunca debieron pasar por ahí, de acuerdo a la norma, a los umbrales, y sin embargo las va a tener que revisar y va a tener que decir, no, no tienes que pasar, porque se va a tener que pronunciar. Entonces, es bien grave lo que se ha hecho con esta disposición, y entendemos que lo que ha buscado el legislador es evitar pues que alguien se salga por las ramas, pero al evitar que alguien se salga por las ramas, lo que ha terminado haciéndose es generar una incertidumbre demasiado grande. Entonces, si a esto le sumas otras cosas que no están claras, como ya hablamos en el tema de APPs, en el tema de definición de control, el tema incluso de qué pasa si un inversionista es 100% nuevo, nunca ha invertido en el país, pero compra una empresa enorme, ya ves, Telefónica, viene AT&T el día de mañana y compra Telefónica. No estás pasando los umbrales. Porque AT&T no tiene activos en Perú, no tiene ventas en Perú. Sin embargo, alguien en su sano juicio podría pensar que esa transacción no debe pasar por Indecopi. Difícilmente. Entonces, todos esos temas que no están siendo aclarados, esperamos que Indecopi logre aclararlos pronto. No sé si este reglamento que está pendiente de ser emitido sea el espacio para hacerlo, pero lo que sí va a suceder es que las primeras transacciones que pasen por Indecopi van a ser definitivamente un espacio de aprendizaje, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y de cómo es que Indecopi va a reaccionar ante distintos escenarios. Siguiente, Wilfredo, por favor. Wilfredo, ahí. Sí, ahí está. Bueno, una de las novedades que ha presentado esta ley es los remedios y compromisos que pueden presentar las partes a Indecopi. Hay dos clases de remedios. Uno son los estructurales, que son permanentes, principalmente, por ejemplo, la desinversión, o los términos o ciertos acuerdos que van a cambiar de manera definitiva la composición de una empresa. La otra son remedios conductuales, que por un determinado periodo, este periodo se acuerda con Indecopi, la empresa, las partes se obligan a hacer ciertas concesiones, ¿no? Por ejemplo, no van a tener contrato de exclusividad con algunos proveedores, con algunos clientes, van a ser de repente una moneda china entre el comprador y la empresa que se compra por un determinado plazo, y esto puede ser, luego del plazo acordado, puede ser mantenido, puede ser modificado, puede ser revocado. Estos compromisos las pueden presentar las partes en cualquier momento. Esto no estaba con la ley del sector eléctrico que hay ahora, que está vigente ahora, pero esto sí se adecua un poco más a la experiencia internacional, ¿no? Que se puede realizar estos compromisos, y una vez, y el caso Indecopi apruebe estos compromisos, se aprueba la transacción sin tener que esperar todo el plazo que se mencionó antes. Las sanciones, tenemos la más grave, obviamente, es incumplir este procedimiento o ejecutar una operación de concentración sin tener la operación, sin tener la autorización o que se haya denegado por parte de Indecopi. Las multas, hay multas, y aparte también podrían, dentro de lo posible, declarar nula la transacción y regresar todo a la etapa anterior al cierre, lo que también conlleva con todos los costos que ello involucra. Esto tiene un poco de relación con lo que se llama una obligación, que en internacional, especialmente en los países anglosajones, que es donde viene este término, se llama can jumping. ¿Qué es el can jumping? Significa
primero que tú tienes una obligación de standstill. Esta obligación es que entre que se acuerda la transacción y se aprueba, todo debe quedar en suspendido. Se debe suspender cualquier acto que lleve a un cierre hasta que Indecopi no se pronuncie. En caso incumplas esta obligación de standstill, ese incumplimiento se llama gun jumping, porque te estás saltando esta obligación. En la ley y el reglamento no establece cuáles son estas conductas que debería realizar las partes durante este periodo. Entonces nosotros hemos ido un poco a la jurisprudencia internacional, a los lineamientos, y hemos visto que más o menos, y en la mayoría de países, especialmente en Europa, y en países de la región como Chile o Colombia, que es donde Indecopi ha tomado mayor inspiración para esta ley, ha dicho, por ejemplo, el traspaso de información confidencial o sensible, por ejemplo, ya tomar cierto control fáctico. Imaginemos, hemos firmado el contrato y decimos, bueno, ya toda la empresa del comprador de la empresa objetivo, todos los trabajadores se mudan a las nuevas oficinas del comprador. Eso todavía no podría ser posible. Por ejemplo, para Indecopi eso sería que ya tomase control de manera fáctica, por más que no haya firmado ningún documento, ningún contrato. Que el gerente general de la empresa objetivo y empiece a tener coordinaciones con el directorio del comprador. Eso también son ciertas conductas, ciertos actos que podrían llevar a Indecopi a pensar que ya ocurrió el cierre de manera fáctica y que estás incumpliendo esta obligación de esperar la autorización de Indecopi. No necesariamente tiene que ser que no has hecho el procedimiento, ¿no? Es un poco más amplio. Entonces acá, por ejemplo, viene una parte que sí preocupa porque el traspaso de información confidencial o sensible es muy importante, por ejemplo, al momento de hacer due diligence. Entonces, lo que bastantes países están haciendo es que el equipo que va a ver la transacción, ya sea el equipo interno o el equipo externo, los están separando lo están separando en un clean team, así se llama en inglés, para hacer equipos que no tienen contacto con el día a día de las empresas. Y de esta manera, se trata de evitar de que haya este filtro, o que de repente, por ejemplo, el comprador podría usar o podría hacer que Indecopi suponga que el comprador está utilizando esa información para temas anticompetitivos antes del cierre. Entonces, que ya en sí bastantes transacciones las trabajamos de esta manera, pero ahora vamos a tener que ser un poco más formal. De repente, todas las personas que están en la transacción van a tener que firmar un acuerdo de confidencialidad, se va a tener que establecer bien el sistema en el que se va a aislar la información, a aislar al equipo. Eso sí va a ser bien importante que ya se maneje, y por lo que nosotros hemos visto, al menos en estudios de abogados fuera, sí tienen un cierto procedimiento que estamos también evaluando para ver cómo podemos cumplir o replicar ese modelo acá en Perú. Entonces, más o menos, esta es una cláusula para que ustedes vean el ejemplo. No hay ningún problema que ponerle una obligación al vendedor, a los vendedores, por ejemplo, que no hagan ciertas prácticas. Lo que no está permitido, por ejemplo, es en el 11.2, vemos que se requiere la autorización previa del comprador, por ejemplo, para incurrir en deuda que supere los $10,000. ¿Por qué? Porque Indecopi puede decir, una empresa, ahí también va a haber, es caso por caso, pero una empresa más o menos $10,000, una deuda de $10,000 para una empresa de un tamaño mediano, por ejemplo, puede ser parte de su día a día. Entonces, Indecopi ahí va a decir que el comprador ya se está metiendo al día a día de la empresa objetivo, porque ya está dando su autorización sin haber cerrado la transacción. Entonces, eso podría también considerarse una toma de control fáctica.
otros temas como, por ejemplo, las acciones, emisión de acciones, compra de activos o venta de activos, ahí sí de repente sí podría haber ciertas excepciones, porque sí se estaría afectando la estructura de la transacción, especialmente el precio, pero el día a día sí eso no puede haber una obligación de no hacer por parte de los vendedores. Y bueno, para terminar, en el sector eléctrico, la ley actual va a dar, ya se va a derogar una vez que entre en vigencia esta ley, y queda pendiente que emitan un reglamento de cómo va a ser esta regulación para los notarios y los registradores públicos, porque ellos tienen prohibidos inscribir operaciones que no tengan autorización por parte de Indecopi. No, por ejemplo, perdón que te interrumpa, Wilfredo, ese es otro tema que no es nada claro, ¿no? O sea, uno hace una fusión, pero el registrador tiene prohibido inscribirla porque no ha pasado por Indecopi. Todavía no se dispone algún tipo de norma en SUNARP que establezca la obligación de, por ejemplo, presentar una declaración jurada, porque asumimos que eso es lo que va a pedir registros públicos, que las partes den una declaración jurada diciendo nosotros no cruzamos los umbrales, no tenemos que pasar por Indecopi. Porque no creo, y espero, que SUNARP requiera a Indecopi de un pronunciamiento, porque si no, ya ahí sí se acabó la capacidad de Indecopi de poder resolverlo todo, ¿no? Porque ahí sí va a pasar todo por Indecopi. Entonces, los notarios, o sea, ¿qué cosa va a hacer un notario cuando le llegue una fusión, cuando le llegue una escisión, cuando le llegue un contrato de compraventa de acciones? ¿No lo va a pasar? ¿No lo va a elevar a escritura pública porque las partes no han pasado por Indecopi? El notario no va a determinar si le corresponde o no corresponde pasar por Indecopi. Eso lo hacen o las partes a través de los umbrales o Indecopi propiamente dicho. Entonces, esperamos que también en este caso venga una regulación sana y que no entorpezca más las transacciones, ¿no? Sobre Wilfredo. No, eso era todo, gracias. Ok, bueno, eso era, era un poco la Gracias, exposición. Carlos. Gracias, Wilfredo. Sí tenemos algunas preguntitas. Voy con la primera. ¿Se puede presentar la solicitud a Indecopi antes de firmar un contrato? ¿Qué pasa si hay cambios entre que se presenta y la firma del contrato? Sí, o sea, sí se puede. Indecopi lo que ha establecido que va a emitir un formulario. Ese formulario se tiene que presentar cuando haya una intención real de venta. ¿No? Entonces esto puede ser, por ejemplo, con un MOU, ¿no? Un memorándum, una oferta vinculante, o cualquier tipo de documento que pruebe que ya hay una intención de venta. Si en el camino, porque a veces sucede, en el camino hay alguna modificación entre la propuesta, entre la oferta y lo que se acuerda en el contrato, bueno, se tendrá que comunicar en Indecopi. Pero en líneas generales tú puedes iniciar desde mucho antes de que firmes el contrato de compraventa a iniciar el procedimiento en Indecopi y así ganar tiempo. Gracias, Wilfredo. Voy a la siguiente pregunta. ¿Cómo tendría que trabajar las partes y los asesores con la obligación de gun jumping? No sé quién quiere responder la pregunta. Ya. Bueno, en este caso, como también dijimos, ¿no? Acá se tienen que armar equipos. Lo que tiene que haber es tanto los equipos, el vendedor del comprador, tienen que organizarse y tener de alguna manera aislarse y no revelar esta información de repente a las personas que están en el día a día de la empresa, ya sea del comprador o del vendedor, para así evitar que podría asumirse de que hay algún tipo de colusión o algún tipo de acuerdo para afectar la competencia. O sea, lo que se tiene que evitar a toda costa es que Indecopi piense que esto no es una transacción, sino que se está revelando información confidencial
en base a la transacción para realizar la transacción, no para otro motivo. No sé si Carlos quieres agregar algo más. No, bueno, solamente con el tema de gun jumping y un poco lo que comenta Wilfredo, de hecho a nosotros como abogados y como equipos de transacciones sí nos puede generar la obligación de tener equipos más profundos, ¿no? Es normal cuando no existía esta obligación, y en mercados como el nuestro, que son mucho más pequeños, que el abogado que ve el día a día de una empresa sea también el que participe de la transacción, ¿no? Justamente porque tiene esa familiaridad con los funcionarios, con lo que ocurre en la empresa, sabe dónde buscar. Entonces, tener ahora que crear equipos limpios, ¿no? Sí genera operativamente temas dentro de las firmas, ¿no? Bueno, yo les quiero agradecer a ambos. Muchísimas gracias, Carlos y Wilfredo. Hay mucha gente también conectada en Facebook Live. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Nos hemos extendido un poquito, pero vale la pena. Si ustedes tienen algunas consultas para todos los que nos ven en nuestras diferentes plataformas de comunicación, no sé si Wilfredo o Carlos quisieran dar algún contacto, un correo, algunas consultas o asesorías que nuestros asistentes requieran. Excelente. Entonces, puedan tomarle tal vez una fotito y aprovecho en preguntarles, Carlos, Wilfredo, si esta presentación es posible compartirla con los asistentes también, con todos los que se registraron al webinar. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, te la mandamos. Excelente. Muchísimas gracias. Entonces, no sé si tienen algunas palabras finales. No, la verdad, gracias a la Cámara por la oportunidad, gracias a todos los asistentes. Espero que les hayan quedado claras algunas cosas y esperar pues a ver qué viene una vez que ya la norma entre en vigencia. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Carla. Gracias, que estén muy bien. Nos vemos. Chao, cuídense. Cuídense.